Hasta ahora ustedes, en análisis 1, digamos, vieron cómo expresar una función, una curva, con dos variables, ¿sí? Con la y, digamos que es f de x, y la x. Por ejemplo, x cuadrado, la representaban con dos variables, la variable y la variable x, que es la variable independiente. Ahora nosotros las vamos a representar con tres variables, es decir, vamos a introducir una tercera variable a la que vamos a llamar parámetro y que nos va a permitir expresar una función en el plano y en el espacio. En lugar de utilizar dos variables independientes, vamos a tener una tercera variable que sería ese parámetro t. Entonces, por ejemplo, la curva 4 x cuadrado menos 4, ¿sí? Con x que va entre menos 1 y 3 medios. Esa es la curva que quiero representar en forma paramétrica. Y la voy a representar, simplemente después les voy a contar cómo, de qué manera podemos parametrizar una curva, pero ahora la voy a parametrizar yo, en función de un parámetro, ¿sí? T, que en realidad nos va a dar la posibilidad de conocer de qué manera se grafica esta recta, esta curva, en qué sentido se grafica y con qué velocidad. Es decir, las ecuaciones paramétricas nos dan datos extra que no nos da la función escrita de esta forma. X es el parámetro y la y es 4 veces el parámetro al cuadrado menos 4. Ahí está. Esta sería la función, vamos a poner f, pero f asterisco, f de t, que la tengo parametrizada, ¿sí? Con t, ¿entre qué varía la t? Lo mismo que x, entre menos 1 y 3 medios. Es decir, cuando t vale menos 1, la x va a valer menos 1, por lo tanto, según esto que escribí antes acá, de este intervalo de la x, va a ser exactamente igual al intervalo de la t. ¿Por qué? Porque t es x, ¿sí? Esta forma de expresar la curva nos da datos extra de la curva. Nos va a dar la posibilidad de conocer en qué sentido se grafica la curva y con la velocidad con la que se grafica. Por ejemplo, para poder graficar esta curva en función del parámetro, simplemente tendría que darle valores a t y en función de t valores a x y a y. Fíjense, si el parámetro t vale menos 1, la x vale 1, menos 1, la y vale 0. Si la t vale 0, x vale 0, e y vale menos 4. Si la t vale 1, vamos a ponerle hasta 1 y 3 medios, que sería el tope, ¿no? Si vale 1, x vale 1, y la y vale 4 por 1, 4 menos 4, 0. Y si la t vale 3 medios, la x vale 3 medios, y la y vale 5. 9 menos 4. Ahí está. Entonces, en función de los valores de t, voy obteniendo los puntos, ¿sí? Voy obteniendo los puntos de la gráfica. Lo que grafico acá son la x y la y, porque el parámetro t es como que va por otro lado, ¿verdad? En un eje aparte, ¿no? Unidimensional. En este caso va de menos 1
vamos a ponerle acá 0, 1, y si acá está el 2, el 3 medios estaría acá. Entonces, el parámetro t va recorriendo todos estos puntos desde el -1 hasta 3 medios. Y para cada valor del parámetro voy a tener un valor del punto. En realidad, ya no lo vamos a pensar como un punto, sino como un vector, ¿sí? Ahora lo voy a escribir como un vector. Entonces, para t igual a -1, ¿qué tengo? -1, 0. Estoy acá. Entonces, para este valor de parámetro, estoy acá. Después tengo, para el 0, 0 menos 4. 0 menos 4. Vamos a poner 1, 2, por acá. Por acá. Justo me cayó ahí. Bueno, para menos 4. Entonces, para el 0 tengo este valor. Después, para el 1, tengo el 1, 0. Y para el 3 medios, 5. Bueno, para arriba. 1, 2, 3, 4, hasta acá. O sea que la curva se va describiendo en este sentido, ¿no? Cuando voy aumentando los valores de t, la curva se va describiendo marcando este caminito, digamos, esta trayectoria. Cosa que cuando tenemos la función dada de esta forma, ¿sí? De esta forma que está acá, en realidad no tenemos ese dato de en qué sentido se marca la curva, porque en realidad acá nos interesa simplemente la relación que hay entre la x y la y. Pero acá estamos agregando un parámetro que nos da cuenta del tiempo, ¿sí? Yo podría encontrar otra parametrización de esta curva, porque una curva tiene infinitas parametrizaciones. Podría encontrar otra parametrización que haga que la curva sea más rápida, por ejemplo, o que se genere, en lugar de generarse de acá para acá, se genere en sentido contrario. Entonces depende de cómo elija la parametrización, va a ser el sentido de la curva y la velocidad. Nosotros no nos vamos a tener que preocupar tanto por eso, por saber en qué sentido la tengo que marcar o no en general. Pero lo que sí tenemos que aprender es cómo se parametriza una curva, ¿sí? Y hay curvas básicas que tenemos que saber ya cómo se parametrizan, como la circunferencia, la elipse, tienen otra forma que esta, y las funciones escalares que estamos nosotros habituados a trabajar, la forma más fácil de parametrizar es la que yo utilicé recién, que es tomar a x como el parámetro y la y la escribo en función del parámetro, ¿sí? Entonces, este tipo de funciones se llaman funciones vectoriales, y lo más común es escribirlas de la forma r de t, igual a una x que depende del parámetro por y, más una y que depende del parámetro por j, si es que la curva está en el plano, ¿sí? Si la curva está en el espacio, va a tener una componente más, ese vector, o esa función vectorial, z de t. Y esto va a describir una curva en el espacio, ¿sí? Entonces, nosotros a partir del valor de t, tendríamos acá, -1, 0 sería el extremo de un vector, ¿sí? El extremo del vector, o sea, para t igual a 0, tengo el vector 0, vamos a poner, menos i más j, 0. Para t igual a, perdón, para t igual a 1 era eso, ¿no? Para t igual a 1. Para t igual a 0, tengo 0i menos 4j. Para t igual a 1, tengo el vector 1i
0j. Y para 3 medios tendría el vector 3 medios y más 5j. Entonces, son todos vectores, ¿sí?, cuyo extremo me van describiendo una curva, ya sea en el plano o en el espacio. Esa es la idea de la función vectorial. Entonces, la función vectorial tiene como un doble propósito. En principio, me muestra una curva que puede estar en el plano o en el espacio, pero por otro lado, me describe también un movimiento, ¿sí? La curva en sí, la gráfica, sería la trayectoria de ese movimiento, y también nos da la información de la velocidad de ese movimiento y la dirección. La dirección, el sentido, todo. Les voy a mostrar algo que yo ya les había preparado para mostrarles, que es esta ecuación 1, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, nosotros sabemos que en el plano esto describe un círculo. Ahora, ¿cómo parametrizaríamos el círculo? Esto también ustedes ya lo manejan bastante. ¿Cómo podemos describir un círculo en el plano, teniendo en cuenta que cada punto del círculo, de la circunferencia mejor dicho, cada punto tiene una coordenada x, y, pero además esa x y esa y del punto, como forman parte de ese triángulo rectángulo con un radio fijo, ¿verdad? Con un radio fijo, podríamos escribir tanto la x como la y en función, ¿quién varía ahí? Si el radio es fijo. Si me imagino un vector acá que va girando y el extremo vector va determinando esa circunferencia. ¿Quién varía? Un ángulo. El ángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribo la x y la y en función del ángulo? X coseno del ángulo, e Y sería el seno del ángulo. Bueno, y me está faltando el radio. ¿Dónde pongo el radio? Porque la x es igual, mejor dicho, coseno de x, vamos a poner ahí. Coseno de x. Radio por coseno del ángulo, ¿sería? Ah, ahí Y está, radio claro, por seno del claro, ángulo. claro, porque el coseno de x es opuesto, adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa es el radio, y es un radio fijo, ¿sí? Puse R sub 0 para distinguirlo de la R que puse allá de la expresión de la función vectorial. Entonces, la x es el radio, vamos a poner, así vamos a poner ρ. El radio multiplicado por el coseno. Ahí. Por el coseno de la variable a la que voy a llamar t. Y el seno es ρ por el seno de t. Entonces, estas son la expresión paramétrica de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, una circunferencia puede ser expresada como ρ por el coseno de t por i, más ρ por el seno de t por j. Esa es una circunferencia de radio ρ. Entonces, volviendo a los gráficos, decimos x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ya sabemos que determina una circunferencia, pero nosotros lo que vemos cuando graficamos es la circunferencia, ¿sí? La curva. Ahora, yo acá les preparé 3 formas de marcar esa curva, 3 formas diferentes de marcar esa curva. Una sería 2 coseno de t,
2 seno de t, ¿sí? O sea, sería una circunferencia de radio 2. Vamos a poner acá, ahí, desde el 0 va, ahí va. Vamos a graficar esta curva. 2 coseno de t, 2 seno de t. ¿Mm? Y observen la velocidad con la que es graficada. Bueno, ahí ustedes se dieron cuenta que no solamente vemos la curva, sino sabemos dónde se inició la curva y en qué sentido se graficó. Ahora vamos de vuelta con la segunda curva. La segunda curva, en lugar de poner 2 coseno de t, 2 seno de t, le puse menos 2 coseno de t, menos 2 seno de t. ¿Sí? Bueno, y empezamos. Y observen. Es la misma circunferencia, pero se generó en otro sentido. En sentido contrario, porque le puse negativo. Y ahora vamos con la tercera curva. Profe, ¿no se generó en el mismo sentido, solamente que arrancando desde el lado negativo? ¿No? Eso le iba a preguntar. ¿En el mismo sentido se generó? Ah, sí, tenés razón, no me di cuenta ahí. No, porque tendría que haberle puesto otra cosa acá. Claro, sí, sí, sí. Le puse lo opuesto nada más. Empezó en pi y se generó de esta forma. Perfecto. ¿Qué tendría que cambiar acá para que se genere distinto? Eh, La I nomás. Si yo cambio la i nomás, no pasa nada. Igual no se cambió. Es decir, que solo la hice negativa. Van entendiendo cómo es, ¿no? La idea, digamos. La idea de esto. Ahí está. 10 puntos. Muy bien, 10. Y la otra curva, hice lo mismo, pero en lugar de poner h de t, o sea, en lugar de poner coseno de 2t, coseno de t, puse coseno de 2t. O sea que le aumenté la velocidad angular. Le aumenté la velocidad angular. ¿Qué suponen que va a pasar? Va a generar más rápido. Se va a generar más, ¿cuánto más rápido? El doble. 2 veces más rápido. Miren. ¿Lo ven? Se generó más rápido. Lo voy a empezar de vuelta ahora y lo que voy a hacer, a ver si puedo hacer las dos, ahí está. Voy a hacer la primera y la última, para que vean la diferencia de velocidades. Fíjense, una ya llegó y la otra ahí recién. Entonces, depende de cómo parametricemos, esa curva va a ser descrita en un sentido o en otro, en una velocidad o en otra. Yo acá tuve que hacer unos truquitos para ver esto. No se puede ver así nomás en GeoGebra, tuve que hacer truco. Tuve que generar una curva con un deslizador incluido, pero el GeoGebra tiene una función que se llama curva, y ahí ustedes le pueden poner directamente la expresión que ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a generar una elipse ahora, ¿sí? Una elipse. Una elipse es igual que una circunferencia prácticamente, pero no tiene un radio. Tiene un valor de A y un valor de B. Entonces, a la X le pongo el valor de A y a la Y le pongo el valor de B, mejor dicho. A la X le pongo el valor de A si es que la elipse es horizontal y si no, al revés, ¿no? Acá me va a salir al revés acá. Vamos a poner seno de t
y vamos a ir con el parámetro t, y para verla voy a hacer, puedo poner valor inicial, por ejemplo, 0 hasta 2pi, pero voy a ver la elipse nada más. Yo quiero ver el proceso, entonces voy a poner de 0 hasta el deslizador. Bueno, ahí salió. Esta la quiero borrar, y vamos a empezar. Ahí está. Ahí va. ¿Está? Entonces, una función vectorial es una función que va de R, o de un conjunto incluido o igual a R. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué va de R? Porque el dominio es T, el parámetro T, en R a la N. Nosotros vamos a trabajar con n igual a 2, con n igual a 3. Si n es igual a 2, esta función vectorial describe una curva en el plano. Y si n es igual a 3, esta función vectorial describe una curva en el espacio. Veamos qué pasa en el espacio, ¿sí? ¿Qué pasaría en R cubo, ¿sí? Con una función R de t? Si yo escribo, a ver, 2 coseno de t más 2 seno de t ¿qué tendría? Si escribo esto y estoy en R cubo, ¿qué vería? Un cilindro circular. Cuidado. Bueno, justamente. Un cilindro sería si tengo esto. Si tengo esta ecuación, tengo un cilindro en el espacio, ¿sí? Es verdad. Pero ahora justamente lo que tengo es una función vectorial. Es decir, que voy a obtener vectores, para cada valor de t voy a obtener vectores cuyo extremo me van a definir una curva. ¿Dónde van a estar esos vectores? Piensen para distintos valores de t. O sea que los vectores tienen coordenadas x, y. Si t vale 0, tengo coseno de 0 que es 1, y el seno que es 0. O sea que tendría el vector 2, 0. ¿Dónde está este vector? En el plano. Ah, podríamos incluso hasta agregarle una tercera componente porque sabemos que estamos en el espacio, que sería 0. Bueno, tengo otro, pi sobre 2. Para pi sobre 2, el coseno es 0, el seno es 1, voy a estar en el punto o en el vector 0, 2, 0. Son todos vectores que están en el plano. ¿Sí? Cuando describa todos los vectores para todos los valores de t que van entre 0 y 2pi, ¿qué se va a describir ahí en el espacio? Una circunferencia. Es una circunferencia. Y esa es la ventaja de escribir una curva con una función vectorial. Porque al escribir con una función vectorial, no me describe un cilindro, me describe lo que quiero, una curva en el espacio. Entonces, en el espacio va a tener la curva, que es una circunferencia de radio 2. Y si ahora le agrego 3K, ¿qué voy a tener? O sea, le agregaría la zeta. A Una ver. circunferencia que está Lo mismo, entre pero no K y tanto, K. Martín. Exactamente.
Ahí está. Entonces para z, como z siempre vale 3, acá la idea es que voy a estar desplazado. ¿Mm? Voy a estar en el plano z igual 3. Voy a tener una circunferencia acá arriba. Para z igual a 3. Entonces esto me permite describir fácilmente curvas en el espacio. Ahora tengo otra. Vamos a poner otra curva. La curva 2 coseno de t, siempre la misma, más 2, ahora la vamos a graficar, 2 seno de t por j, más t por k. ¿Qué les parece que va a pasar ahí? Ahí sí puede ser que se genere un cilindro, ¿no? Nunca va a ser un cilindro. ¿Por qué? Porque dijimos que esto describe curvas, solo curvas. Puede ser que sea tipo una espiral. Sí, Claro, sí. exacto, porque para cada valor de t esto va subiendo, ¿no? Va subiendo, pero siempre describiendo un círculo. Es como que estoy con un alambre, estoy dando vueltas, envolviendo un cilindro. Eso sí. Como si fuese un muelle, ¿Cómo? No te como entendí. si fuese un resorte o un muelle. Resorte, ¿sí? Vamos a una curva. Ahora ya directamente voy a usar la curva en el espacio, que sería esta que tiene 3 expresiones, ¿sí? La primera es 2 coseno de t, la segunda es 2 seno de t, el parámetro es t, no, me falta la tercera. Está bien, la tercera estaba bien. La tercera función era t, el parámetro es t, es 0, y el valor final va a ser, vamos a ponerle 6pi, que si le pongo 2pi no se va a ver. Ahí está. O sea que es un resorte o una espiral, pero está girando alrededor del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual z, igual a 4. ¿Mm? Está girando alrededor de ese cilindro. Bueno, y antes de mostrar otro ejemplo, quiero probar acá a ver si me reconoce el deslizador. Estamos entonces. ¿Cómo saber de qué curva se trata o cómo eliminar un parámetro? ¿Sí? Para saber de qué curva se trata en términos de coordenadas cartesianas, puedo despejar t de alguna de las variables, por ejemplo, acá ya está despejado, pero si yo despejo t y reemplazo en la otra ecuación, me da la ecuación en las coordenadas cartesianas, que es 4t cuadrado menos 4, que es de donde partimos. Simplemente cambio la t por x y ya tengo la función en coordenadas cartesianas. Entonces, despejo la t de una de las variables y reemplazo en la otra y ahí ya está. Y en el caso de las que tienen seno y coseno, lo que puedo hacer es despejar el seno y el coseno y utilizar la propiedad de que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es 1. Esta propiedad de las funciones trigonométricas. Y ahí me va a dar me va a dar la ecuación que representa esta curva. En el caso de la función, por ejemplo, r de t igual a 2 coseno de t por i más 2 seno de t por j, esto es x y esto es y. Entonces, acá podemos decir que
coseno de t es igual a ¿qué? A x sobre 2, ¿están de acuerdo? Y el seno de t es igual a y sobre 2, ¿está? Sí, Entonces, ahora utilizo esta propiedad de las funciones trigonométricas y me quedaría x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 4 es igual a 1. Y ahí ya sé de qué se trata. Sé que se trata de una circunferencia de radio 2, que la puedo expresar así o la puedo expresar como x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces, de esta forma podemos conocer de qué función se trata si es que no sé, si no me doy cuenta, ¿sí? Aunque este formato de radio por coseno y radio por seno, ustedes ya lo van a manejar, ¿sí? No vamos a trabajar funciones más complicadas que estas, obviamente. Circunferencia, elipses, hélices, como las que hicimos recién en R cubo, y después cualquier tipo de función que pueden ser parábolas o rectas parametrizadas, de la forma que les enseñé acá arriba. Bien. Si yo tengo una función r de t, que me describe una trayectoria, x de t por y más y de t por j, ¿cómo puedo conocer la velocidad a la que se describe esa trayectoria? ¿Qué les parece a ustedes? Tengo esta r de t me describe una curva, ¿verdad? Una curva en el plano en este caso, que tiene un sentido que va desde A hasta B. Y en principio me interesa saber a qué velocidad describe la partícula que va de A hasta B, describe esa trayectoria. ¿Quién me podrá dar la velocidad? En una curva cualquiera, en una curva cualquiera. ¿Cómo ustedes saben la velocidad en un punto? ¿Quién me la da? La derivada. La derivada. Entonces acá pasa lo mismo. Acá ustedes piensen que en cada punto yo voy a tener, ¿no?, un incremento. Si tomo un incremento, etcétera, voy a tener una velocidad en cada punto. Entonces, la velocidad efectivamente me lo va a dar la derivada de la función. ¿Y a qué va a ser igual la derivada de una función vectorial? ¿Qué les parece? ¿Al gradiente? No, el gradiente es una función que está definida para campos escalares. O sea que f es un campo escalar. Acá estoy trabajando con otro tipo de funciones. Sí, r de t es un vector, Martín. R de t es un vector. ¿Quién me dará qué será r'? Ustedes piensen que ahí tienen una suma de cosas. Si yo quiero derivar r, ¿cómo podría derivar esa expresión? Esta expresión que está acá. Sí, exacto. O sea, la derivada de r sería la suma de las derivadas de x y de t. ¿Están de acuerdo? De las componentes del vector. O sea, sería x derivado, ¿sí?, respecto de t, por t', por la derivada de t, por supuesto, tienen razón, la regla de la cadena. No voy a poner eso acá, no hace falta, porque en realidad es x de t, pero derivado respecto de t. ¿Sí? Prefiero ponerlo así. Miren, está bien lo que dijeron de la regla de la cadena, ¿eh? Sería la derivada de x respecto de t, que es la única variable de la que depende, por y. Por y, ¿por qué? ¿Y qué es? Y es el vector
1, 0, 1, 0 en el caso del plano. O sea, no lo derivo, no depende de ninguna variable, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Y la otra componente también respecto de t, por j. Por supuesto, x' de t, ¿sí?, es la derivada por diferencial de t, es lo mismo que la derivada de x respecto de t. Pero la diferencial de t es 1, porque estoy derivando respecto de la variable, entonces es 1 ahí. Bien. Entonces, esto nos da a nosotros la velocidad, y la velocidad ya sabemos que es un vector. O sea que acá nos da perfectamente el vector. Veamos en los casos anteriores. Por ejemplo, en el caso de la circunferencia, de radio 2, que habíamos escrito al principio. Era 2 coseno de t más 2 seno de t. La velocidad de ese movimiento es constante. ¿Y cuánto es? Derivemos. Menos 2 seno de t. Por i más Más 2 coseno de t. 2 coseno de t. Entonces, esta sería R', la velocidad, ¿sí? ¿Cuánto sería la velocidad en el punto o para t igual a 0? De 2. 2. Claro. 2j. Eso. ¿Y cuál es la rapidez? La rapidez es el módulo de la velocidad. Ahí sí, es 2. Pero la velocidad es un vector siempre. Entonces, vamos a ver en el gráfico, en nuestra gráfica anterior, de la curva esta. Bien. La velocidad es el vector menos 2, j, dijimos, ¿no? O sea que es un vector que apunta hacia abajo. No, 2j, 2j. El menos 2j sería para esta otra. 2 hacia arriba. Ahí está. Ese vector es el que se ve acá. Ahí está. Ese vector. Ese me marca la velocidad en ese punto de esta partícula que describe esa trayectoria. Y la rapidez en ese punto es 2, porque es el módulo de la velocidad. Pero hay que distinguir bien, la velocidad es un vector siempre. En el caso de la segunda curva, vamos a poner R1 de t, era 2 coseno de t, menos 2 seno de t. Y en ese caso, R', ¿cuánto sería? Menos 2 seno de t, Seno de t. menos 2 coseno de t. Y en 0 me daría ahí menos 2. ¿Sí? Es decir, que es el mismo vector hacia abajo, porque nosotros vimos que el movimiento se generaba en sentido contrario. Ahora, la rapidez es la misma. La rapidez es 2.
¿Estamos con las funciones vectoriales? Creo que le faltó la J ahí en la rapidez, profe. Menos 2J. Así es, en la velocidad. Vamos a parametrizar una recta 3x menos 2, ¿sí? Con x que va de 0 a 5. ¿Cómo queda? O sea, ¿cómo la escribo como una función vectorial? Y no sería x igual a t Bueno, y y igual a 3 por t menos 2. bien. Esto va con t que va de 0 a 5, ¿verdad? Bueno, ahora les cambio la propuesta. Les digo, quiero una función vectorial, pero que en lugar de que, porque esta recta que ustedes me acaban de decir, esta parametrización, bueno, esto empieza en menos 2, ¿no es cierto? Va a empezar acá en menos 2, porque va en 0, y va a ir hasta 5, o sea, va a seguir, esto se corta en 2/3. En 2/3, bueno. Entonces, estamos. Si este es el 1, más o menos por acá. O sea, esto va a ser esto, ¿sí? Va a ir por acá. Yo quiero que se genere al revés la recta. O sea, que vaya de arriba para abajo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Deberíamos cambiar el sentido de los versores, profe? ¿Cómo lo haces? Sí, algo hay que cambiar ahí. Multiplicando por menos 1. Próbalo, a ver, ahora lo probamos. Espera que voy a modificar nada más acá el deslizador para que vaya ¿de qué dijimos? De 0 a 5, ¿no? Ahí está. Esa es la que hicimos recién. ¿Cómo querés modificar? A ver, decime cómo vos crees que puede ser. El versor I sería 1, 0. Y yo quiero que vaya hacia abajo, digamos. Exacto, Perdón, en sentido contrario. en sentido Sería contrario. O menos sea que 1. cuando t valga 0, quiero estar acá arriba, y cuando t valga 5, tendría que irme al primer punto. O sea, el punto máximo sería, si no me equivoco, el mínimo es el 0 menos 2, y el mayor era para 15 menos 2, 13. Sería 5, 13. Entonces, cuando t vale 0, quiero estar acá. Y cuando t vale 5, quiero estar acá. Tenés que cambiar la ecuación exactamente, Martín. Ahora es ingenio, ¿no es cierto? Un poquito de ingenio, a ver, ¿qué cambiamos para que ocurra eso que dice ahí? Menos t más 5 por I más menos t más 13 por J. A ver, eso, ¿me estás dictando X e Y? R, RT Sí, es menos T. más 5 por I. Todo eso por I. Ah, ajá. Más menos t más 13 por J. Igual es como para que el primer, cuando te valga 0, sí o sí me dé 5, 13. 5, No 13. es que la pensé mucho. Claro. Bueno, ¿y te da el otro caso? Cuando T vale 5. También Le debería pasar falta eso. multiplicar por 3 a t, profe, en el término de I. Y ahí creo que te da menos 2. Aquí. No, el de ni. El de J, perdón. NJ, claro. Si ahí multiplica por 3t, cuando t es 5 te da menos 15 y te queda el menos 2. Bueno, entonces, cuando T vale 0, tenemos 13, 5. Y cuando T vale 5, tenemos 0 y acá un 2. Un menos 2. ¿Está bien?
Esos 2 puntos se darían correctamente, sí. Correctamente, muy bien, 10. Vamos a ver, vamos a Hacer la graficar. tablita ayuda a guiarse. Claro, exactamente, hacer la tablita, porque hay que encontrar como un patrón, ¿no es cierto? Menos t más 5 entonces, menos t más 5. El otro era menos 3t más 13. El parámetro es t, vamos de 0 al deslizador. Bueno. No es automático todo. ¿Y por qué les hice hacer este ejercicio? Porque muchas veces vamos a necesitar eso, ¿sí? Recorrer una curva en un sentido o en otro. Y tenemos que ver cómo lo hacemos. ¿Para qué lo vamos a necesitar? Nosotros vamos a trabajar con funciones vectoriales justamente cuando se trata de movimientos. Entonces, nosotros vamos a querer, además de saber la velocidad y de saber incluso la longitud de la trayectoria, ¿sí? Toda la longitud de la trayectoria, vamos a querer saber otras cosas que están relacionadas con las funciones vectoriales. Cuando hay una curva en el plano o en el espacio, que está descrita por una función vectorial, sobre esa curva puede ser que actúen distintas funciones, ya sea una función escalar o una función o un campo vectorial. Y vamos a querer saber, por ejemplo, el trabajo que efectúa el campo vectorial cuando una partícula se mueve desde un punto A hasta un punto B, ¿sí? Que no siempre es el mismo trabajo que se efectúa cuando va de B hasta A, o cuando va por otra trayectoria, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener una curva, pero además vamos a tener funciones que están actuando sobre esa curva. Y ahí ya vamos a tener una complejidad, digamos, no solamente una curva, sino que vamos a tener una curva y otra función que actúa sobre esa curva. Ya sea que la partícula se mueve describiendo esa trayectoria en un campo de fuerzas, como un campo magnético, o dentro de un fluido, ¿sí? Y vamos a querer conocer la circulación del campo a través de la curva, o vamos a querer conocer el trabajo que realiza el campo cuando la partícula va de un lugar a otro. Y para eso necesitamos recorrer la curva en el sentido que se indica, no en cualquier sentido. Por eso es que necesitamos a veces parametrizar. Nosotros, si no nos dieron la parametrización, tenemos que parametrizarla en el sentido que va la curva. De todos modos, esta por ahí es la más complicada que otras que van a tener ustedes, ¿sí? Porque la circunferencia, por ejemplo, es más fácil decidir cómo recorro la circunferencia, en qué sentido. Una recta, no estábamos habituados a hacer esto, o una parábola. Para eso vamos a utilizar las funciones vectoriales. Por eso es necesario que sepan cómo graficar una función vectorial, que es, como ustedes dijeron, haciendo una tablita, indicando varios puntos, y ahí ya me doy cuenta de qué se trata, en el plano. Y en el espacio, honestamente, salvo la hélice, no le vamos a pedir que grafiquen nada, ¿sí? Porque es más complicado. Bueno, básicamente eso, chicos. Con esto nosotros vamos a retomar funciones vectoriales más adelante, pero esto es lo básico que necesito que sepan para que César el lunes empiece con integrales. Y el adelanto que les puedo dar de integrales es que él quiere dar, nosotros tenemos hasta ahora funciones escalares, ¿sí? Funciones del tipo f de x y z igual a f de x y, o w igual a f de x y z, funciones escalares. Tenemos ahora las funciones vectoriales, del tipo x de t, y de t, z de t,
que también las puedo expresar como cualquier vector. Y vamos a tener más adelante campos escalares, como el gradiente. El gradiente es un campo escalar, porque es una función, es un vector, digamos, cuyas componentes son funciones de más de una variable, porque este R de t también es un vector, pero es función de una sola variable, de un parámetro. Los campos vectoriales van a ser funciones. Por ejemplo, de 3 variables, en donde cada una de las componentes de ese vector sea una función de x y z, otra función de x y z, y otra función de x y z. Por ejemplo, ¿sí? O sea, son funciones que van de R a la n en R a la m. Es decir, que a un vector del espacio le hace corresponder otro vector del espacio, por ejemplo. ¿Sí? O sea que para cada punto del espacio van a tener un vectorcito, o sea que ahí tienen un campo magnético, un campo de velocidades, un campo eléctrico, eso es un campo vectorial. Una función vectorial, la gráfica de un campo vectorial son vectores, ¿sí? Ya sea en el plano o en el espacio. El campo gravitatorio es un campo vectorial, donde todos los vectores, ¿a dónde apuntan? Si lo grafico, al campo gravitacional. ¿El centro de la Tierra? Al centro. ¿Sí? O sea, el campo gravitacional es un campo de vectores en donde todas las fuerzas apuntan hacia el centro de la Tierra. Ese sería el gráfico de un campo vectorial, que no le vamos a pedir que grafiquen, por supuesto. La función vectorial, la descripción es una curva, o sea, describe una curva en el plano o en el espacio. Y el campo escalar, z igual a f de xy, nos describe una superficie en el espacio. Nosotros estamos hablando de funciones que podemos ver gráficamente, ¿sí? Ya sabemos que los campos escalares pueden ser de 2 o más variables. Yo estoy hablando acá de 2 variables independientes porque es lo que podemos ver y es lo que en definitiva ocurre en la física, ¿no? Tenemos una superficie, ¿sí?, en el espacio, y esa superficie está en un campo vectorial, porque nunca va a estar en el vacío, ¿sí? Estamos por lo menos va a estar en el campo vectorial, en el campo gravitacional. Esta curva, lo mismo, esta curva va a estar en un campo vectorial inmersa. También puede ocurrir que sobre la curva actúe un campo escalar. Y esas combinaciones de campo vectorial con campo escalar, o función vectorial con campo escalar o vectorial, van a dar origen a distintos conceptos de la física. O sea, eso modela diferentes fenómenos físicos, como ser la masa de un cuerpo, como ser la masa de un cable. Un cable estaría representado por una función vectorial, porque es un cable en el espacio, un cable sería como una curva en el espacio, y ese cable tiene una densidad, ¿sí? Y podríamos calcular la masa, la densidad es un campo escalar, porque depende de cada punto del cable. Le da un valor escalar a cada punto del cable. Puedo calcular la masa del cable, por ejemplo. Puedo calcular el trabajo de una partícula que se mueve siguiendo una trayectoria, ¿sí? Cuando esa partícula está en un campo vectorial, en un campo magnético, en un fluido, o en el campo gravitacional. Y también podría ser que estoy en un campo, en un fluido, ¿sí? En un fluido que tiene una velocidad, porque va corriendo ese líquido, y dentro de ese líquido tengo una
una membrana. Y quiero saber el flujo de ese líquido a través de la membrana. Entonces ahí tengo la membrana esa, si considero toda la superficie que rayé, es un campo escalar, porque es una superficie en el espacio. El flujo este es un campo vectorial. Y para calcular el flujo voy a necesitar también combinar esas dos funciones. Se va entendiendo el por qué y el para qué de cada una de estas funciones y qué podemos hacer con esto. ¿Sí? Profe, entonces R sería en este caso una función vectorial Sí, y F un campo vectorial, un campo vectorial, sí. porque tiene más de un parámetro. ¿Por qué tiene? Claro, porque cada una de las componentes depende de más de un parámetro, exactamente. Si vos te fijás acá, fíjate, mira, ya en 2 minutos te muestro esto. Acá pueden buscar todo, porque siempre hay gente que hace de todo tipo de cosas. Estos son campos de vectores en el plano, ¿sí? Acá dice que le pongas, esto es el gap, creo que es el campo cuadrático, no sé cómo se llama. Si acá le ponga lo que le ponga, a P de XY y a Q de XY, acá dice XY porque está en el plano, ¿no es cierto? Vamos a poner que le pongo eso. Ahí está. Y acá le puedo poner más 2X. ¿Está? En el espacio, acá, simplemente les das acá las componentes, ¿sí? Y te grafica. Pero vos fíjate que para cada punto del espacio tiene un vector. ¿No? O acá en este caso, para cada punto del plano le asigna un vector. Por eso es que tiene más de un parámetro, tiene más de una variable. Bueno, acá no sé qué pasó. Vamos a poner así nomás. No sé. Bueno, ahí pueden jugar un poquito con eso. Se trabó de vuelta. ¿Se entendió? Entonces, el lunes lo que va a empezar a hacer César es a contarles sobre las integrales. Entonces, la integral, como operación, digamos, la integral, ya sea la integral simple, que ustedes es la que hicieron en análisis 1, la integral doble, la integral triple, y la integral de línea a lo largo de una curva, que además esa integral puede ser cerrada, o sea, de una curva cerrada. ¿No? Y se indica de esta forma, de esta última notación, se usa cuando la curva es cerrada. La integral de línea sobre una curva puede ser que acá para integral ustedes tengan un campo escalar o un campo vectorial. ¿Sí? En el caso de las integrales múltiples, van a ser campos escalares, y con las integrales múltiples, ya sea dobles o triples, ustedes van a poder calcular superficies de planas, que en realidad eso ya lo calculaban, ¿no? Con análisis 1 ya podían calcular el área de una superficie de esta forma. ¿No? Siempre la curva de arriba era una función, la curva de abajo era otra función, e integraban entre G y F. ¿Sí? De una función H, no sé. Hacían eso y obtenían de una función 1, mejor dicho. 1.
se ponían así, obtenían el área que está entre las curvas. Bueno, esto también se puede hacer con integrales dobles, pero además las integrales dobles nos van a permitir calcular áreas de superficies que no son planas, como esta superficie, por ejemplo. ¿Sí? Una superficie alabeada. No sé, la superficie, una parte de una esfera. Bueno, así. Una superficie cualquiera que no sea plana van a poder calcular con integrales dobles. Y con las integrales triples también van a poder calcular volúmenes, también con las dobles volúmenes, van a poder calcular centro de masa, centro de gravedad, momentos de fuerza, todo eso se puede calcular con integrales dobles y triples de un campo escalar. Después vamos a tener las integrales sobre una curva, que se llama integrales de línea, pero esa integral, digamos, sobre la curva puede actuar un campo escalar o un campo vectorial. Y por último, ya les estoy adelantando todo lo que sigue hasta el final de esta materia, y por último tenemos unos teoremas que nos permiten calcular, relacionar, mejor dicho, integrales dobles con integrales de línea, de una curva cerrada, que es el teorema de Green, que nos permite, en lugar de hacer una integral doble, hacer una de línea o al revés. ¿Por qué? Porque es más simple el cálculo, nada más. Y unas generalizaciones del teorema de Green, que son en el espacio, que es para que relacionan integrales triples con integrales dobles, y la otra, integrales dobles también con integrales de línea. ¿Sí? Bien. Eso es todo lo que ustedes van a ver hasta ahora. ¿Por qué les quiero adelantar esto? Porque César el lunes les va a explicar cuál es la lógica de todas las integrales. Y después vamos a ir una por una viendo. Pero él les va a explicar cómo, como ustedes ya vieron en análisis 1, también ya vieron, digamos, qué es la integral de Riemann, la suma de Riemann. Cuando ustedes querían calcular el área bajo una curva, ¿qué hacían primero? Geométricamente, digamos. Dividían el dominio en intervalos, Más pequeños. preferentemente iguales, por una cuestión de notación nada más, ¿sí? Y en el caso de considerar los rectángulos, con la imagen del extremo inferior, ¿sí? Y sumaban esas áreas, obtenían un área que era aproximada al área bajo la curva f de x. Si por otro lado tomaban los intervalos, pero en lugar de tomar la imagen del extremo inferior, tomaban la imagen del extremo superior, hacían las áreas de estos rectángulos rojos, digamos, desde abajo hasta arriba, y obtenían una aproximación también, pero por exceso del área bajo la curva. Si hacían un promedio de las dos áreas, tenían un área bastante aproximada, ¿sí? Un número que era bastante aproximado al área. En definitiva, como vos dijiste, cuando la longitud de los intervalos, ¿no?, o el delta x tiende a 0, cuando la longitud o la base de esos rectángulos tiende a 0, teníamos que el área, la suma esa en el límite, ¿en qué se convertía? Valían lo mismo las dos áreas, tendían a valer lo mismo. Exacto. Entonces la suma, ¿sí?, la suma de los productos de delta x por f en x sub i, ¿no?, de que acá sub i, con i que va de 0 a infinito, ese límite tendría a ser la integral entre a y b de la función por diferencial de x.
Entonces, el área, esta era la justificación, o sea, se parte de un ejemplo, en realidad, de una particularización del uso de la integral, porque no es el único uso de la integral el cálculo de áreas. Ya vimos en Fourier que no estamos calculando áreas, y sin embargo estamos calculando integrales, ¿sí? No siempre la integral es un área, pero se recurre al área porque es algo que se puede ver y comprender lo que estamos haciendo cuando ponemos que el límite de la suma es igual a la integral. Entonces, el límite de la suma se define como una operación que se llama integral, y en definitiva es la antiderivada de la función calculada entre los extremos a y b. Esta idea de Riemann es la que nosotros vamos a usar para todas las integrales que ustedes tienen, la doble, la triple, la integral de línea, la integral de superficie, la de flujo. Todas las integrales tienen el mismo principio. Esto de subdividir el dominio y hacer la suma.